Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores, a la arquidiócesis, al señor cardenal y los organizadores de este evento por darme la oportunidad de venir a platicar con ustedes. ¿Pueden pasar la proyección, por favor? Bueno. Se llama Las familias en México en 2020. Hay un librito que traje que estamos haciendo, uno por cada estado de la República, pero nada más vamos a hacer 16 en esta vez, con el censo el intercenso que se llama el de 2025, esperamos publicar por todos los estados. Entonces, se los distribuirán, por favor, los que son encargados de pastoral familiar, es sobre todo para ellos, de los decanatos, ¿sí? Por favor, es para ellos y para los de los movimientos. Si no son líderes del movimiento, pues no hay suficientes, nada más traje 150. Y ya después les pasaré dónde se pueden bajar. Hay unos pocos de la Ciudad de México, porque se equivocaron, pero cuente con esto. Lo que voy a hablar, sobre todo, viene aquí. Entonces, es lo siguiente, miren, basándonos en los censos de población, no en lo que la gente ha sido su experiencia personal. La experiencia personal puede ser un caso típico, es muy importante para ese individuo, esa mujer, ese hombre, o para su familia, o para que lo rodean, pero eso no es lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Eso es muy importante, ¿sí? Tengan en cuenta la diferencia. Y tampoco, desde luego, los datos estadísticos sustituyen a eso, a la experiencia personal, pero tampoco al revés. Entonces, miren, se llama Las familias en México en 2020. Yo soy trabajador ahí académico en la universidad. Y aquí tenemos la encuesta mundial de valores de 2017 a 2020. Esta se levantó en 81 países. Se hace cada 5 años, esta es la cuarta ronda. Ahorita está levantando la nueva y esperemos que allá por el 2025, 2026 estén los datos nuevos. Y cuando les preguntaron a la gente sobre 6 temas muy importantes, ¿qué tan importante era la familia, el trabajo, la religión, los amigos, el tiempo libre y política? ¿Se ve bien hasta allá? ¿Sí? El 89.4% del conjunto de los 81 países dijo que es muy importante la familia. Muy importante. El trabajo, 58%. La religión, 37.6%. Y ahí habría que ver la diferencia que habría si la iglesia lo considerábamos enraizada en el tema de la familia, lo que desarrolló el Papa Benedicto XVI y lo que mencionó el Héctor, ¿sí? Pero y además aquí hay todo tipo de países. Amigos, porque cuando le preguntan a la religión, pues la gente se refiere muchas veces a los ritos externos. Tiempo libre 40, política 12. La política 12. Todos son importantes, unos más que otros, pero desde luego si la política no funciona bien, pues ¿qué pasa con todo? Pues se desquicia. ¿Y quiénes son los más afectadas? Las familias. Entonces, pero la jerarquía de valores, lo más importante es la familia. El trabajo es muy importante, sí, pues sin trabajo no puede haber bienestar en una familia, pues el trabajo es un instrumento, está en segundo lugar y así. Entonces, es la encuesta mundial de países y la levantaron, es representativa de cada uno de 81 países que se le hizo, de Canadá, Estados Unidos, Brasil, España, Gran Bretaña, Alemania, Francia, de Nueva Zelanda, Australia, Corea, Japón y de países de África, de todos lados. En el caso específico de México, fíjense cómo está la familia, el 97.1%, así lo considera. El trabajo 79%, tiempo libre 60%, religión 50%, amigos 37%, política 16%. Entonces el tema que nos ocupa ahorita no es un tema menor.
El tema que nos ocupa es la parte social vertebral de los procesos de evangelización. ¿Y por qué es así? Porque así nos creó Dios. Así somos. Y alguno que no quiera hablar con lenguaje teológico dirá, es que así estamos construidos como especie humana. Desde que sabemos, provenimos de una familia, de un papá y de una mamá. Y desde que existe lo que se llama civilización, o sea, registros históricos de la humanidad, como 3000 años antes de Cristo, cuando haya literatura de lo que sucedía en aquella época, había familias, papá, mamá y sus hijos. Vivían con otros parientes, etcétera, pero había papá y mamá hijos. Entonces lo que sabemos, antes de eso, cómo vivían, sospechamos que más o menos igual. Pues no tenemos registros. Tenemos registros como 3000 años antes de Cristo y así sigue funcionando la cosa. Entonces, México es un país donde la familia es muy fuerte. Sin embargo, la familia se está transformando. Estos son los censos de 2000 a 2020, según los tipos de hogar. Hogares donde vive la gente, los departamentos, las viviendas, las casas, ¿sí? Y entonces los hogares encabezados por jefa sola y su familia, la jefa sola, o sea, no vive con una pareja casada o en cohabitación libre, ella es sola, con su familia, generalmente son sus hijos, pero a veces también vive la abuelita, una hermana, ¿sí? Y a veces cuando ya es mayor, pues vive con su mamá, su hermana, etcétera, y ya los hijos se fueron. Pues dice que eran 14.5 en 2000 y creció a 2020 17, o sea, siguen creciendo. Y tengan cuidado con esta opinión, dicen, es que hay mucho más familias de jefas solas. Pues sí, porque en su lugar donde trabajan ustedes, en la escuela, esa escuela hay mucho más. Pero en el país es así. O sea, no tenemos conocimiento de ninguna manera para decir que no es así. ¿Cuántas familias ustedes conocen directamente? Sí, pero ¿cuántas podrían saber cómo están formadas? ¿50, 100? A lo mucho. Si son directoras de escuelas, pues conocerán mucho más. Pues los ciudadanos comunes conocen unos cuantas decenas. Entonces, sí hay que tomar con seriedad estos datos. A lo mejor donde yo vivo, o en mi cuadra, o en mi escuela, hay mucho más, sí es posible, pero esto es en el conjunto del país. Pero ha seguido creciendo, ¿sí? Ha seguido creciendo. Jefe solo y familia, 4.5, 4.3 en 2010 y subió a 4.6 en 2020. O sea, es prácticamente lo mismo. Y ustedes lo saben, las mujeres, cuando se separan la pareja, los hijos generalmente se ven con la mamá. Pero esto no es por casualidad. Los estudios de biología del cerebro muestran que la mujer tiene más capacidad de organizar distintas actividades diferentes. Los hombres nos especializamos mucho en ciertas cosas que después rendimos más en ellas. ¿Sí? O sea, también tienen su propiedad del cerebro masculino, pero es diferente del femenino en promedio. Entonces, cuando es mucho más complicado para un hombre llevar un hogar y después el trabajo, es mucho más complicado. Entonces, eso se refleja ahí. Entonces, cuando se separan, por eso el hombre rápido busca otra pareja. Pero tiene que ver con esas cuestiones cerebrales. Parejas casadas, fíjense, eran 60% en 2000, bajó a 2010 a 51% y en 2020 43%. O sea, en 20 años como bajó como una tercera parte. Es el único tipo de hogar donde cada vez hay menos. Y aquí no dice si son parejas de primera nupcia o de segunda ni nada. El censo nos permite ese análisis. Hay otros, pero esos no son tan precisos como el censo. Entonces cada vez hay menos gente casada. Eso es clarísimo. Cohabitación, parejas en unión libre o cohabitación libre.
13.3, subió a 16, a 20, o sea, subió 50% en 20 años. Esto lo sabemos muy bien los que somos maestros en las escuelas o las universidades. Cada vez los muchachos cohabitan más en unión libre. Pero esto es la población en general. Personas solas, de 6 a 12% en 20 años. Personas solas, viven solas. Y de ahí mucho viene esa idea de los perrijos. Sí, pues viven ellos. Ahora, viven solas, pero no quiere decir que necesariamente no tengan una vida sexual activa. Sí, es muy importante eso. ¿Sí? O sea, el no tener relaciones fuera del matrimonio y la vida matrimonial es una virtud y un valor de cristianismo y de algunas otras religiones, pero el cristianismo, pero de los cristianos activos. De los católicos y los cristianos comunes no es un valor. ¿Sí? Son de los que entienden bien el mensaje religioso. Entonces no hay que esperar que por eso no tiene una vida sexual activa. Corresidentes son los cuarteles del ejército, las muchachas que trabajan en un lugar y rentan un solo departamento para distribuirse los gastos, ¿sí? Estudiantes que rentan un lugar, son esos, fíjense, de punto 43 a punto 7, o sea, 4 casos de cada 1000 y 7 casos de cada 1000, o sea, va subiendo un poquito, pero es muy chiquito. Poligamia, hay ciertas comunidades religiosas, especialmente en el norte de México, que son polígamas, ¿sí? Pero el censo no permite un análisis muy preciso y entonces a lo mejor muchos de esos son errores, por eso pasa de punto 5 a punto 02, pero aparece eso. Parejas del mismo sexo, el censo de 2000 no lo permitía analizar, el de 2010 dice que punto 3, o sea 3 casos de cada 1000 hogares, y el de 2020 dice que punto 6 casos de cada 1000. Bueno, ¿y por qué el estudio de percepciones que hizo el INEGI dice que 4.5 son personas con tendencia lésbico, gay, etcétera? Porque es de percepciones. Estos son efectivamente cómo viven. Y acuérdense los que somos maestros y los que hemos tenido contacto con adolescentes, que en el periodo de la adolescencia, especialmente en los varones, hay como un 10% o un poquito menos que tienen experiencias homosexuales. Eso se sabe. Y entonces cuando les preguntan a los 25 años, oiga, ¿usted ha tenido? Pues dicen, pues sí, pero eso no quiere decir que ya lo tengan. Sin embargo, hay una imagen a través de películas, telenovelas y propaganda que dan a entender que son muchos. Me dijo un militante de eso, nosotros tenemos ciertas gentes pagadas que van a puntos clave y se exhiben explícitamente. ¿Y por qué hacen eso? Porque lo que quieren pasar es presentar, es que sí hay mucha presencia. Desde luego, si ustedes van a la zona rosa, no es construido, es un ámbito específico, pero así es así en México, en los países, nórdicos, en Estados Unidos es como el 1%, 1.2%, pero así es en todos los estudios que se han hecho. Entonces, fíjense, ¿dónde? Y después lo último son los errores del censo. Son los errores del censo. ¿Dónde se concentra la temática de las familias en nuestra sociedad? Jefas solas y familia, jefes solos y familia, parejas casadas y parejas en unión libre. Ahí está el 80 y más del 85%. Ese es el tema central de las familias. Y lo que pasa en México y en la mayoría de los países es que precisamente la mayoría que vive en familia no es el tema de las políticas públicas. Los gobiernos, cuando un político está haciendo campaña, siempre le preguntan qué es la familia, es importante. La enorme mayoría, el 99% dirá que sí, que es muy importante. Pero en realidad lo importante es su familia y cada quien con la suya.
No, lo segundo, fíjense, cada quien con la suya. No quiero hablar de que por la corrupción, ese es otro tema. O sea, lo que quiere decir es cada quien con su familia. Porque una vez que están en el gobierno no hacen políticas de familia, hacen políticas para atender ciertos problemas de la familia. Son familias con mamá sola, pues hay becas, lo que hicieron en el Estado de México de la rosa, sí, la tarjeta rosa, así hacen. Todo eso está muy bien. Por ejemplo, hacen muchas políticas contra la violencia, que está muy bien, pero políticas orientadas a fortalecer las relaciones de cooperación entre varón y mujer y de solidaridad y ayuda mutua, no hay. Hay uno que otro cartel, pero no hay política. El Instituto Nacional de la Mujer produce carteles y algunos bonitos, pero no hay política. Un cartel no es una política. Entonces, pero es lo cuatro. Hay algunos países que tienen, Australia tiene políticas de familia, ¿sí? Algunos países nórdicos de la Unión Soviética también, muy poquitos, pero la mayoría no tiene. Estados Unidos no tiene, ¿sí? Ni México, ni Canadá, ni Brasil, ¿sí? Entonces parece que un mundo es la política y otro mundo es la realidad social de las personas. Si vemos los jóvenes, la cosa está mucho más fuerte. México 2000 a 2020, población casada y en unión libre de 18 a 29 años de edad. 34% de los jóvenes estaban casados en el año 2000. En 2020 bajaron a 14.2. En 2000, 14.2 cohabitaba en unión libre y en 2020 a 25.9. Confirmé los datos 2 veces y sí es 14.2 y 14.2, es una casualidad, pero así es. Entonces, en el ambiente juvenil de jóvenes adultos, 18 a 29 años, ya cambió totalmente en una generación. Es un cambio impresionante. ¿Y lo saben ustedes por sus sobrinos? ¿Lo saben? Incluso dentro de su familia propia. Y los que somos maestros lo sabemos perfectamente también. Y entonces, si el cambio es tan dramático, aquí está el resumen, mire, el censo nos permite distinguir por tipos de hogar. Unión libre, ahí está, ya lo habíamos visto, pasó de 14 a 25. Casados solo por lo civil, bajaron de 14 a 8.4, o sea, bajaron un 30%. Casados solo religiosamente, bajaron de 1.6 a 0.9, o sea, la mitad. Pero los casados civil y religiosamente de 18.3 a 4.9, o sea, casi la cuarta parte. Son los que más se han desplomado en 20 años. Y esto incide directamente en el trabajo de la Iglesia Católica. Porque si los jóvenes piensan que la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio no es tan anticuada, fuera de época, es anacrónica, obvio que en el tema más importante, ¿se acuerdan que el tema más importante es familia? Familia, pareja, o sea, pareja e hijos. Si en ese tema los jóvenes piensan que la visión de la Iglesia está fuera de época, obvio que se alejan. Este es el tema medular. Es el tema medular cuya explicación es la explicación de por qué los jóvenes no se presentan ahora en la parroquia, por qué se sienten alejados. Entonces, aquí está esto. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es una frase atribuida equivocadamente a Albert Einstein. Nunca lo dijo. Según el estudio de la Universidad de Princeton sobre las citas de Einstein. Pero ya se le quedó como a él.
Pero ese es el asunto. Si seguimos haciendo lo mismo, aunque lo hagamos con más empeño y más fuerza, vamos a seguir logrando lo mismo. Pero eso sí quiero que nos lavemos un poco las manos. Miren, nosotros los católicos tendemos, como somos muy responsables moralmente, un católico activo, porque sabe que tiene un fuero interno. Tendemos a echarnos mucho la culpa cuando las cosas no salen bien. Yo siempre lo he visto desde que éramos jovencitos. Pero Aparecida nos habla que hay un cambio de época. Y ese cambio de época se llama la sociedad digital. Y que tenemos problemas, deficiencias, a veces falta de empeño y a veces nos peleamos unos con otros. Y si no está nuestro pastor en la parroquia o no está nuestro obispo mediándonos entre los distintos grupos y movimientos de la iglesia, cuando no está el obispo y no está el sacerdote, los laicos somos bien duros entre nosotros. ¿Sí? Esa es una tarea fundamental del pastor y del obispo, cuyo liderazgo, carisma, le permite sentar a comulgar, en el sentido amplio del término, a gente de movimientos del Opus Dei, de legionarios, de franciscanos, jesuitas, de comunidades cristianas de base. Ese es un papel. Y si no está él, nos tratamos mal. Entonces, ¿cómo aprender, cómo tratar esto? Pues eso es parte de lo que se está viendo, hay que buscar. Pues definitivamente hacer lo mismo, aunque sea con más compromiso, no va a resolver esto, porque vivimos un cambio de época. El cambio de época se llama la sociedad digital. Y nuestros niños y jóvenes tienen acceso a través del internet a información que maneja cualquier definición de lo que es matrimonio, vida, familia, etcétera. Y si nuestros papás no nos pueden transmitir una fe sólidamente formada, racional y del corazón, nuestros hijos van a empezar a pensar como cualquiera, porque son hijos de su tiempo. Nuestras formas, los papás dicen después unos, y de familias integradas, es que basta el ejemplo. No, no es cierto, no es suficiente el ejemplo. Se necesita el ejemplo. El ejemplo abre el corazón, pero no genera la pauta de comportamiento. Porque la pauta de comportamiento no viene del ejemplo, viene de la voluntad. ¿Sí? Y si nosotros no podemos dar razón, como decía el apóstol Pablo, razón de lo que creemos y de lo que vivimos, nuestros hijos no van a tener herramientas para moverse en el mundo moderno. Y por eso se desplomó el matrimonio. ¿Quiénes son sobre todos esos del matrimonio civil y religioso en México? ¿Quiénes son? ¿Evangelistas? Católicos. ¿Son judíos? Son católicos la mayoría. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Eran 35 minutos de la exposición? Faltan 10, gracias. Y hay que tener claro que esta caída en el matrimonio no es como lo que pasa en las películas y en las telenovelas, que se habla mucho ya de la cohabitación libre, parejas que se separan. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Es parte de la modernidad. En la primera parte del libro, que les voy a dejar aquí 150 ejemplares, bueno, es un cuadernito en realidad. A finales de este año estará la nueva edición, porque esto es de 2000, la parte teórica es del año 2017 y está un libro que agradezco mucho a la Universidad Anáhuac porque lo patrocinó. Y la base de este libro son 589 estudios científicos. Espero que con la nueva edición haya como 900. Son estudios publicados en revistas académicas o en entidades oficiales. Revistas académicas, los que llaman journals, y entidades oficiales como aquí el INEGI.
son de 16 países democráticos, entonces trae información de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, España, Holanda o Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido y México. Todos estudios están basados en encuestas representativas de la población, de 800 casos más, son datos de tipo censal. O sea, no es información que a alguien se le ocurrió por sus preferencias culturales decirlas. No, son encuestas serias, de 800 casos más o datos de tipo censal. Y toda esa información de 1995 a 2016. En la nueva edición traerá información hasta de 2023. Junté toda esa información que tenía estadística, que eran 6.800 registros de información, y miren lo que encontré. Tendencia general de los indicadores de bienestar en los matrimonios hombre y mujer y en los hijos que viven con ambos padres, con papá y mamá, en comparación con los demás tipos de familia. Tienen un mayor y significativo estadísticamente 76.9 de los registros. Esto véanlo así, de cada 100 partidos de fútbol que juegan, 100 lo ganan las familias con papá y mamá, con hijos que viven con papá y mamá, y donde papá y mamá están casados, 79. Y solo 2.6% lo pierden. ¿Cuáles son esos estudios? Los del asunto de la diabetes. Sí, resulta, ya lo había dicho ayer, que los maridos subimos más de qué. Entonces nos enfermamos más ligado a eso, diabetes entre otros. Yo mismo tuve un infarto cerebral y me dijeron, ¿quieres tener otro dentro de 2, 3 años? Síguele igual, no hagas ejercicio, come lo mismo. Y yo dije, ay no, todavía, sí. Entonces a cambiar. Entonces así están las cosas. Y esto se da en todos los temas, en educación. Si los niños en edad escolar de primaria y secundaria viven con papá y mamá, tendrán mejor resultados en las pruebas de PISA, lectoescrituras, matemáticas y ciencias. Seguridad física. Las mujeres casadas sufren menos violencia cuando están casadas, contrariamente a lo que dicen en todos lados. Y otros temas. Como existe una pareja, se pueden dividir más los trabajos, entonces la relación padres-hijos mejora 67 contra 2.6. ¿Significa que una mamá sola no puede sacar adelante a los hijos? Sabemos por el mensaje de Jesús y por nuestra experiencia que sí se puede. Pero ¿cuántas ganas le tiene que echar una mamá sola para sacar a su familia? Es mucho más complicado que hacerlo con una pareja, con su esposo, si jalara parejo. Claro que sí. ¿Y una familia reconstruida donde hay un padrastro puede sacar a su familia adelante? Sí, si los quiere como sangre de su sangre. Porque si no, cuando la niñita pase de 9 años y empiece a convertirse como mujer, a ese padrastro, la niña se va a empezar a volver objeto de atracción sexual. Obvio. Pero muchos padres no, aunque se reconstruya la familia, con todas las implicaciones canónicas que sabemos de esto, pero quieren a sus hijas como propias, como sangre de su sangre. Bueno, entonces sí se puede salir adelante, pero es mucho más complicado. Funcionamiento de la pareja, las parejas casadas con todos los problemas que tienen. ¿Quién conoce parejas casadas con problemas? Bueno, abundan mucho más cuando cohabitan en unión libre, mucho más. Hay mucho más mujeres golpeadas, maltratadas y que donde el marido es un irresponsable, más. Salud sexual y reproductiva, aquí nada más me refiero a enfermedades de transmisión sexual y embarazos adolescentes. Si las niñas viven con papá y mamá, la figura paterna y es cercana emocionalmente, la niña tiene menos motivos de buscarse un sustituto. Entonces retrasa su vida sexual. Y este asunto que está documentado fuertemente en la investigación no lo toma en cuenta para nada el gobierno de México en sus programas de prevención del embarazo. Salud mental,
Hay depresión y ansiedad en todos lados, pero es notoriamente mayor cuando la familia tiene problemas o se ha reconstruido. Llegan los niños cabizbajos a la escuela y el maestro se da cuenta y después le pregunta, cuando considera adecuado, qué pasa, y lo que encuentra es que se están divorciando sus papás o se están peleando. Salud física, ya había dicho, el matrimonio especialmente para el varón es un fuerte acicate para evitar los excesos de los viernes y de los sábados, especialmente al varón. Como la familia es más estable, mejoran los ingresos y trabajo, y muchos de ustedes vienen de colonias y de parroquias pobres, pero si se fijan ustedes, los que tienen familias integradas, en su condición de pobreza viven mejor. Los que tienen pleites, segundas familias, pues obviamente están peor todavía. La vivienda mejora por la estabilidad, las adicciones son menores con una familia estable y la gente dice que es más feliz casada y los niños viviendo con papá y mamá. Y esto sucede en todos los países donde se ha investigado, en Alemania, en Australia, en Brasil, en Canadá, ¿sí? En Canadá, en Chile, Colombia, bueno, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Japón, México, Noruega y Nueva Zelanda. Sucede en todos los países. Porque así fuimos creados. Sucede en países que no eran cristianos, sintoístas, que tenían cultos tribales, Nueva Zelanda. Sucede en países de tradición cristiana diferente, sucede en todos lados, porque así fuimos hechos, o si quieren en un lenguaje no teológico, así estamos construidos como especie del mundo vivo, que para dar casos, para el intelectual católico sabe que es lo mismo, porque el Dios Salvador es el Dios creador. O sea, no existe contradicción entre la ciencia, lo que la ciencia ve legítimamente y lo que dice nuestra fe. Claro que no existe contradicción. Algunas cosas importantes la ciencia no las puede ver, desde luego, porque son verdades reveladas, pero lo común sí. Entonces, ante este panorama, ¿cuánto falta? 3 minutos. Entonces aquí aparece uno que dice, ya cállate. Ah, no. Entonces nada más les pasé. Entonces, México 2016, mujeres de 15 años o más que han sufrido violencia física causada por su pareja en los últimos 12 meses. Se investigaron 120,000 mujeres. Es un estudio fuertísimo, ya apareció el nuevo de 2021 y dice lo mismo. Mujeres casadas civil y religiosamente hay casos espantosos, 8.8%. Dice que su marido hizo cosas terribles como golpearla, amenazarla de muerte, herirla, aventarle objetos terribles. Casadas solo religiosamente 10.6%, casadas civilmente 10.7% y unión libre 14.5%. ¿Sí? Las casadas por las dos leyes son menos, pero hay hechos terribles, y las que cohabitan en unión libre es 50% más grande. No existe ninguna información en ningún país donde se hayan hecho estudios de este tipo que la cohabitación libre sea un estado más evolucionado civilizatoriamente en la relación de hombre-mujer. No existe. ¿Y por qué piensa la gente eso? Porque no conoce la información. Entonces ya nada más concluyo diciendo, lo que pasa es que el común de la gente, el común de los católicos y todos, están en una época precoperniana. ¿Se acuerdan de Nicolás Copérnico? El que dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol era el centro del sistema. Eso fue allá por el año 1500. Y de toda la familia siempre vivían, trabajaban, etcétera, pero tenían una idea que no correspondía con la realidad. Así estamos actualmente. Por distintos motivos, entre otros la sociedad digital, la gente no entiende de estas cosas modernas, de la información, y sigue pensando que estructurar una relación
de cohabitación libre es un avance civilizatorio, cuando es la forma más fácil para que un gañán le venda el cielo, las estrellas a una niña. Entonces ustedes saben qué futuro tenemos. Ustedes, papás, ¿quieren que sus hijos repitan sus problemas o quieren que su niña adquiera herramientas morales e intelectuales para buscarse un niño que la quiere, la respete, etcétera? ¿Y qué quieren ustedes, padres? ¿Que su niño se comporte como un gañán y deje a su novia embarazada por ahí? ¿O asuma la responsabilidad que le corresponde como varón en la relación? Muchas gracias.